Hola, buenos días. Buenos días, con un poquito de problemitas con transmisión, pero ya aquí estamos. Buenos días, muy buenos días. Muy buenos días por Facebook, muy buenos días por TikTok. Muy buenos días, muy buenos días. Ya es jueves. Ya gracias a Dios ya es jueves. Y vamos a disfrutar de este día que el Señor ha hecho. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Está muy rica la mañana, muy fresquita, muy fresquita. Muy buenos días, muy buenos días. Con un poquito de transmisión esta semana, yo creo que debido a las lluvias que afecta de repente las señales, pero bueno, gracias a Dios ya se pudo iniciar la conexión en ambas plataformas. Y pues vamos a dar gracias. Vamos a darle gracias al Señor por este día hermoso de jueves que nos permite estar nuevamente ante su presencia, que tratamos de buscarlo y Él se deja encontrar, ¿verdad? Vamos a dar gracias. Marilu, muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días a todos por TikTok. Muy buenos días. Vamos a dar gracias. Bendito y amoroso Padre Jehová Dios. Señor, muy buenos días. Muchas gracias por este día que tú has hecho, Señor. Gracias por este día de jueves. Gracias por darnos la vida y ponernos en pie nuevamente, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar en pie y poder iniciar las actividades. Muchos ya están camino a su trabajo, muchos ya están laborando, muchos ya están a punto de salir, Señor. Muchos estamos preparando para poder continuar con las actividades planeadas y propias de cada día de las jornadas laborales, Señor, o escolares, o cumplir con las tareas de casa, amigos. Cualquiera que sea la situación o la oportunidad de desenvolverse este día, Señor, que seas tú guiando nuestros pasos. Estamos aquí, Señor, porque te necesitamos, porque sabemos y estamos conscientes, porque tú nos has regalado esa conciencia de esa necesidad espiritual que tenemos y que solamente tú puedes llenar. Que eres tú el que le da plenitud a nuestras vidas, que eres tú el que le da propósito y sentido a nuestro existir. Y por eso, Señor, estamos aquí buscándote de mañana, diciéndote gracias. Gracias por cada día, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por estos estudios, gracias por enseñarnos y gracias por afirmarnos en tu verdad y afirmarnos, Señor, en el amor que tú tienes para con cada uno de nosotros. Señor, toma este estudio en tus manos. Que seas tú, mi Dios, porque eres tú el que conduce, eres tú el que dirige y todos estamos aquí sentados a la mesa, Señor, para aprender de ti. Así que en tus manos está esta vasija de barro, Padre, para que tú nos hables y para que tú nos guíes, recordándonos lo que quieres que no olvidemos y que tengamos en cuenta para cómo vivir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días. Pues en ese sentido vamos a leer el capítulo 18. Hoy mi esposo y Ale se sintieron un poquito indispuestos, pero el Señor es muy bueno y nos va a ayudar aquí a todos. Ok, vamos a leer el capítulo 18 de Isaías. Es corto, son 7 versículos. Lo voy a leer aquí en la versión de las Américas y dice así: Hay de la tierra del zumbido de alas, que está más allá de los ríos de Cus, la que envía por el mar embajadores en naves de junco sobre la superficie de las aguas. Id veloces mensajeros a una nación de alta estatura y de piel brillante, a un pueblo temido por todas partes,
una nación poderosa y opresora cuya tierra surcan los ríos. Todos ustedes, habitantes del mundo y moradores de la tierra, tan pronto como se alce la bandera sobre los montes y la verán, y tan pronto como la trompeta sea tocada, la oirán. Porque así me ha dicho el Señor: me estaré quieto y miraré desde mi morada como calor resplandeciente al sol, como nube de rocío en el calor de la cosecha. Pues antes de la cosecha, tan pronto como el botón se abra y la flor se convierta en uva madura, Él cortará los pámpanos con podaderas y podará y quitará los sarmientos. Juntos eran dejados para las aves de rapiña de los montes y para las bestias de la tierra. Pasarán allí el verano las aves de rapiña y todas las bestias de la tierra allí invernarán. En aquel tiempo será traído un obsequio al Señor de los ejércitos de parte de un pueblo de alta estatura y de piel brillante, de un pueblo temido por todas partes, de una nación poderosa y opresora, cuya tierra surcan los ríos, al lugar del nombre del Señor de los ejércitos, el monte de Sión. Así es, hemos venido leyendo la historia del pueblo de Israel. Hemos venido oyendo cómo reaccionan las naciones, que no es mucha la diferencia a como vivimos hoy, ¿verdad? Las potencias, los grandes países, las grandes naciones, siempre tratando de conquistar territorio por conseguir más poder, ¿no? Por sentirse que tienen más territorio. Y bueno, la palabra de Dios es muy buena contándonos la historia, porque es palabra de Dios, es veraz y vemos su cumplimiento. Entonces, hemos estado aprendiendo en este capítulo de Isaías acerca de lo que Dios dice que va a hacer con las naciones, pero también vimos en unos capítulos que Dios disciplinó también a su pueblo. Hemos nosotros conocido de parte de Dios que Él es un Dios justo, que Él es un Dios que dice que un buen juez por su casa empieza, y Dios no es la excepción en cuanto a disciplinar todo lo que está fuera de orden, y lo ha hecho con su mismo pueblo, y obviamente lo hace con las naciones, que definitivamente, si el pueblo de Dios, conociéndolo, sabiendo quién es Dios, se le olvida y deja de andar en los caminos de Dios, pues las naciones, muchas de ellas, con mayor razón, solamente viven para sí. Dice la palabra de Dios que el hombre domina al hombre para perjuicio suyo, ¿verdad? Y es lo que hemos visto. Entonces aquí Isaías está recordándole a Israel quién es Dios, lo que ha hecho por él, y recordándole que a ese pequeño remanente que se esfuerza por seguir buscándolo y por seguir haciendo lo que Él dice en su palabra, que es lo mejor para nosotros. Los mandamientos que Dios ha dado siempre han sido para protección de nosotros, porque Él quiere que nos vaya bien. Y entonces les protege. Aquí en este capítulo 18 estamos viendo que habla acerca, dicen algunas versiones, Etiopía, y se está refiriendo a Egipto, ¿verdad? Nuevamente en ese capítulo Dios está hablando de lo que va a suceder con todas las naciones que están alrededor de Jerusalén, que vimos ayer un pequeño mapa para darnos una idea, ¿verdad?, de lo que se trata o por qué habla de estas naciones. Bueno, pues porque son las que están alrededor, que quieren conquistar esa tierra que emana leche y miel, esa tierra que ha sido bendecida por Dios y que obviamente tiene muchísima riqueza, ¿verdad? Entonces, dice aquí en el capítulo 18 que habla acerca de Egipto, y dice, primer versículo, hay de la tierra del zumbido de alas, ¿verdad? En una de las traducciones dice que es
el zumbido de mosquitos o ciudad llena de mosquitos. Así se le identifica a Egipto, como una ciudad llena de mosquitos. Hemos visto hoy, bueno, nosotros aquí en nuestro país, en México, hay varios estados donde sí también hemos visto que se identifican por tener una especie, una variedad de mosquitos bien chistosos, ¿verdad? Y sobre todo donde hay mucha flora, ¿verdad? Donde hay mucho árbol, donde hay mucha humedad, pues se generan mosquitos. Pero aquí habla de la ciudad en general y la identifica como la ciudad que está llena de mosquitos, dice Egipto. Y cuando habla que está más allá de los ríos de Cus, se refiere a Etiopía. Está hablándonos de que en su tiempo, así como ahora nosotros algunas ciudades las identificamos por nombres distintos, aunque en el mapa se encuentran identificadas con un nombre específico, siempre ha sucedido así, ¿verdad? El ser humano siempre le pone algunos nombres de acuerdo a veces a los gobernantes, de acuerdo a veces a algunas personas que han hecho algunas cosas y se van modificando, ¿no? Pero lo que la Biblia nos está hablando aquí, nos está hablando de Egipto y de esa parte de Etiopía. Algo también que es muy sobresaliente aquí es que dice: id veloces mensajeros a una nación de alta estatura y de piel brillante, a un pueblo temido por todas partes. Esa gente de piel brillante es la gente de Egipto. Recordemos que Egipto es una potencia que se identificaba por tener muchísimo cuidado en su aspecto personal y era gente que cuidaba su linaje y pues era una gente que se identificaba por ser gente alta y de piel muy blanca y sobre todo porque tenían rituales de cuidado pues tremendos, ¿no? Yo creo que por todos es muy conocida esta historia acerca de Cleopatra que se bañaba en leche, ¿no? Y bueno, son cosas que hacen que de alguna manera ellos siempre estuvieran como una nación sobresaliente, cuidándose de todos esos aspectos y ser sobresalientes. Y la Biblia lo describe así, tal como es su ciudad, tal como era la personalidad o el aspecto de ellos. En muchas partes de la Biblia habla, cuando dice de guerreros, dice guerreros aguerridos, feroces, ¿no? Es expresiva. La palabra de Dios nos cuenta hasta detalles para que nosotros tengamos más confianza y ver un poquito más la realidad de todas las cosas que está pasando. Entonces se refiere a gente de alta estatura, gente brillante, a la gente de Egipto, a ellos se refiere. Y a mí me saltó mucho, chicos, esta porción en el último renglón o la última expresión del versículo 2, donde dice: es una nación poderosa y opresora cuya tierra surcan los ríos. Es decir, esta potencia se sentía de alguna manera tan segura porque estaba rodeada de río. O sea, era fácil, si alguien quería invadirla, que ellos pudieran ver. Y antes de llegar el enemigo a ellos poder contraatacar. O sea, tenían una seguridad no solo por su gente aguerrida, sino también por lo que ellos tenían a su alrededor como una protección. Pero bueno, nosotros ya hemos leído el libro de Éxodo y vimos cómo Dios sin ejército pudo vencer a esa potencia. La venció. Dice que cuando los israelitas estaban ya libres y se habían topado con el mar, y ya detrás venían los egipcios con sus carros de guerra y a caballo y toda su armería, Dios abre el mar para poderlos sacar de ahí. Entonces vemos esa parte de que ellos se sentían muy seguros de poder conquistar y por eso se volvió una nación muy, muy poderosa, ¿no? Pero bueno, vemos que cuando se trata de que es Dios el que defiende a su pueblo, cuando es Dios
el que dice que va al frente, no por nada se le llama Jehová Dios de los ejércitos, porque es el mejor estratega de batallas, de guerra. Él sabe, él conoce el mundo, él conoce a la perfección su territorio. Como un gran guerrero, conoce su territorio, conoce dónde está y cómo actuar. Pero bueno, es algo muy interesante porque aparentemente estos ríos le protegen, aparentemente esta ciudad se vuelve a confiar en su poderío. Ya fue vencida una vez por Dios, pero bueno, ellos se levantan nuevamente como potencia y ellos siguen confiando en el poder que tienen en sus guerreros, en la situación de su ciudad que está rodeada, que está protegida, y ellos creen que nadie los va a poder volver a humillar. Se les olvidó también a ellos quién era Dios y volvieron a tratar de oprimir al pueblo de Israel. Pero aquí Isaías les está recordando algo, de alguna manera les está hablando lo que sucedió en el Éxodo del capítulo 7 versículo 11, donde dice que los egipcios incluso le dicen, salgan ya váyanse, o sea, ya nos dimos cuenta quién está con ustedes, su Dios es más poderoso. Y entonces Dios dice que ellos les iban a dar prendas de vestir, oro y alhajas y todo para que ellos se fueran cargados de riqueza de Egipto. O sea, que aquella nación que los había oprimido, que aquella nación que los había explotado por más de 400 años, que había hecho parte de su imperio y su riqueza a costa de los israelitas, ahora en el Éxodo ellos se alegran. Y más adelante vemos en el libro de los Salmos, que les digo que estamos leyendo los Salmos, y ahí sucede algo muy impresionante, que es lo que nosotros estamos haciendo. Y digo impresionante porque todas las generaciones vienen hablando acerca de lo que Dios ha hecho y de quién es Dios, para que todos sepamos y conozcamos y no tengamos temor de lo que va a suceder. En realidad lo que la Biblia nos está relatando acerca de todas esas cosas que sucedieron en aquel tiempo, cómo Dios avergonzó a esas naciones, cómo Dios también disciplina a su pueblo, pero también lo protege, es para que nosotros confiemos de lo que está escrito para más adelante. Pero bueno, aquí en esta porción de saber los israelitas o recordar lo que ya había sucedido, en el Salmos 106 y 106:7 dice lo siguiente. Dice, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas y no se acordaron de tu infinito amor, sino que se rebelaron junto al mar, en el Mar Rojo. Aquí el salmista está recordándonos acerca de todo lo que sucedía y cómo tan fácilmente se olvidaban. Y hoy nos pasa igual. Dios nos ayuda, Dios nos sostiene, nos saca de algunas situaciones difíciles y al ratito caemos en otra situación difícil y se nos olvida que ya Dios nos sacó de ese lugar, que ya Dios nos sostuvo en aquella situación y que Él no ha cambiado y que lo volverá a hacer. Somos olvidadizos, pero dice el siguiente versículo de Salmo 106, dice, no obstante los salvó por amor de su nombre, para manifestar su poder, y reprendió al mar rojo y se secó y los condujo por las profundidades como por un desierto. Los salvó de la mano del que los odiaba y los redimió de mano del enemigo. Las aguas cubrieron a sus adversarios y ni uno de ellos escapó. Aquí el salmista está recordando, hemos venido diciendo la importancia de leer la Biblia, porque es la forma en cómo Dios nos está recordando quién es, lo que ha hecho en el pasado, que todo cuanto Él ha dicho se ha cumplido, que para nuestro tiempo se está cumpliendo lo que dijo y que falta por cumplirse lo que viene.
Entonces, lo que nosotros debemos o deberíamos de estar haciendo todos es leer y recordar. Necesitamos recordatorios constantes porque somos muy olvidadizos. Y necesitamos estar de manera constante haciendo lo que todos estos hombres fieles que escribieron la palabra de Dios hacían. Hablar de las maravillas de Dios, hablar de quién es Dios, hablar de lo que Dios ya hizo, para que no se nos olvide a nosotros mismos y para que otras generaciones que no saben, conozcan y sepan. Para eso quedan los registros de la Escritura. Y lo que sucede más, que a mí me da así como, siempre lo he dicho, me da como asombro, pero también a veces me río, y es que hasta lo seguimos haciendo por lo siguiente. El Salmo 105:38 dice lo siguiente: desde el 37 vamos a ver. Después de las plagas de Egipto, que fue la última, si todos saben, y si no, les invito a que las lean en Éxodo, en el Éxodo del capítulo 9 al 12 más o menos, están las plagas que Dios trae sobre Egipto cuando era una potencia que tenía oprimido a Israel. Pero bueno, la última plaga es cuando hiere de muerte a todo primogénito de ese país. Entonces, tras todo eso, el salmista lo está recordando. Eso sucedió en Éxodo, muchísimos años antes de que el salmista escribiera. Y él dice, en el Salmo 105:36, dice: también hirió de muerte a todo primogénito de su tierra y las primicias de todo su vigor, pero a su pueblo lo sacó con plata y oro, y entre sus tribus no hubo quien tropezara. Egipto, esa es la parte que a mí como que me daba risa, dice: Egipto se alegró cuando se fueron, porque su terror había caído sobre ellos. Todo el Salmo 105, cuando puedan leerlo, les va a ayudar mucho, porque en este Salmo 105, los que no han leído el principio de la Escritura desde Génesis hasta este libro de Isaías que estamos, en el Salmo 105 el salmista está relatando todo lo que sucedió con Israel, todo lo que pasó con Israel, todo lo que pasó cuando estaban en Egipto, cuando los saca, cómo los saca, cuando andan por el desierto, la rebeldía de los israelitas contra los líderes de Dios, que en ese tiempo fueron Moisés, fueron Aarón, cómo otros trataron de levantarse en rebelión contra lo que Dios había estipulado como un equipo para sacar y dirigir a Israel, cómo Dios responde a esa rebeldía. Léanlo, está como resumido y les va a ayudar mucho, y quizá eso despierte su curiosidad por conocer más, y entonces se vayan al principio de la Escritura y empiecen a leer, ¿verdad? Como en Génesis Dios le habla a Abraham que iba a tener una grande descendencia, y también le dice que su pueblo o sus hijos o sus descendientes iban a estar cautivos por 400 años en una nación. Y vemos en el libro de Éxodo que se cumple, pero también vimos que así como le dijo a Abraham que iban a estar prisioneros o esclavos mucho tiempo, iban a ser liberados. ¿Y por medio de quién iban a ser liberados? Pero es un relato muy bonito, léanlo. Y Salmo 105 nos habla de eso. Entonces aquí dice, tras todas esas situaciones, Dios les dice que les pidan plata, oro, vestidos y muchas riquezas a Egipto, y se las dan. Incluso dice aquí el salmista: Egipto se alegró cuando se fueron, porque el terror se había caído sobre ellos, y decían: no, sí, ya váyanse, todo lo que quieran llévenselo, pero váyanse, ¿no? Dios cumple su promesa, dice que Él nunca deja a su pueblo sin recibir bendición de parte de Él. Y hoy en día lo que hemos estado hablando es de que cuando Dios nos habla acerca de que da bendición, da riqueza a su pueblo, es con el propósito de que se beneficien ellos, pero también de que sean de bendición para los demás. Porque cuando son liberados, habla acerca de que Él no debe de tratar, lo veíamos también ayer como recordatorio, y le dice a Israel, ayer o antier, y le dice a Israel: acuérdate que tú fuiste extranjero en otro país y te trataron muy mal,
te trataron con opresión. Y tú no debes de ser así. Todos los que vengan a ti a ampararse, a refugiarse en ti como nación, en ti como pueblo, bajo mi cobertura, porque creen en mí, creen que yo estoy contigo, lo vas a tratar con dignidad, ¿verdad? El Señor le dice eso al pueblo de Israel. Tú vas a ser diferente, y nos lo dice hoy también. Entonces, aquí algo que dice el último versículo de este capítulo 18, dice que en aquel tiempo todos esos egipcios de estatura alta, de piel brillante, de un pueblo temido por todas partes, nuevamente dice, vendrá y le dará una ofrenda a Dios. Así como lo hizo acá con el pueblo de Israel, que le dio una ofrenda, dice que todo lo que hacen al pueblo de Dios se lo hacen a él. Eso también ya lo leímos. Dice, quien contra ti está contra mí. Y quien contra ti hace guerra, la hace contra mí. Pero quien te muestra favor a ti, me lo muestra a mí. Y en ese sentido es que cuando los egipcios les dan oro y plata, es como una ofrenda para Dios, dada a su pueblo. Y en este capítulo 18 también habla acerca de esa ofrenda. Dice, ellos vendrán y me traerán ofrenda, reconociendo que yo soy Dios, que yo soy soberano, que yo estoy por encima de todos. Y es cuando se cumple la palabra que Dios ha dicho, que Él es Señor de señores. Y cuando habla acerca del Mesías, dice que Él está reinando y que toda rodilla se doblará ante Él, y todos tendrán que reconocer que Él es Dios. Eso nos habla acerca de la Escritura, cuando nos recuerda todo lo que Dios ha hecho, y nos recuerda que no es la excepción en nuestro tiempo, y que todo lo que está por venir se cumplirá. Y a ese tema vamos. Dice en el versículo 3, tan pronto como se alce la bandera sobre los montes, la verán. O sea, esto habla acerca de una señal de guerra, de potencia, de derrota inminente, de que ya viene una destrucción. O sea, vimos que estaba rodeado de aguas, pero si ya en el monte había una bandera, es que ya estaban invadidos, o sea, ya estaban dentro de su territorio. Y en cuanto sonara la trompeta, pues ya la destrucción o la conquista era inminente. Esto me recuerda lo que dice la primera carta a los Corintios 15:52, que nos habla acerca de estas trompetas, y lo vamos a leer. Primero a los Corintios 15:52. Según yo ya lo tengo aquí. Según yo ya lo tenía aquí trazado. Para que lo puedan buscar. Primera carta a los Corintios 15:52. Dice lo siguiente. Estos números los tengo muy chiquitos, chicos. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice, cuando vean en el monte la bandera, ya es inminente. Y dice aquí la primera carta a los Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. En la carta a los Corintios nos habla que acerca cuando hay un nombramiento de una trompeta por parte de Dios, es inminente el cumplimiento de lo que se dijo antes de que esa trompeta sonara. Aquí dice que va a haber una conquista. Cuando la trompeta suene, ese país será conquistado y será derrotado. Otro ejemplo que tenemos de ese acontecimiento es lo que sucedió allá en Jericó, que apenas estábamos hablando, de donde fue rescatada Rahab, ¿verdad? Antecesora de nuestro Señor Jesucristo. Dios le dijo al pueblo de Israel que iban a caminar alrededor de las murallas de esa nación, Jericó, y que iban a marchar, y que iba a ser derribada no por mano de hombre, sino por Él. Y le dice, al séptimo día darás 7 vueltas, y a la séptima vuelta
dice, todos los sacerdotes, los cantores, sonarán la trompeta y las murallas caerán. Léanlo, ese relato está en Josué. Y es un relato muy bonito, es en el capítulo 6, de los versículos 15 en adelante, 17 en adelante. Ahí habla acerca de ese acontecimiento de las trompetas. Algo que también nos hace recordar las trompetas, si algunos ya leyeron Apocalipsis, habla también acerca de este toque de trompetas que indican el cumplimiento de lo que Dios va a hacer. En Apocalipsis 8:2 nos dice lo siguiente. Dice: vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios y se les dieron 7 trompetas. Más adelante vemos en el capítulo, yo en mis acordeones para no revolverme tanto. Apocalipsis, porque no quiero darle citas distintas. Más adelante en el versículo 7 dice, las primeras 4 trompetas, en el 6 específicamente, Apocalipsis 6, en el 2 nos habla acerca de las trompetas que les son dados a estos ángeles, que son 7, y más adelante en el versículo 6 del 8 dice, entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. El primero tocó la trompeta, y tras el sonido de la trompeta viene el cumplimiento de lo que se dice que iba a suceder. Y en ese toque de trompeta, de la primera trompeta, dice, vino granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron arrojados a la tierra. Se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Cuando tengan oportunidad, lean acerca de este suceso que nos habla de un futuro, de las trompetas y de los sellos que se tuvieron que abrir, y el significado de cada toque de cada trompeta, hasta el cumplimiento total del último toque de trompeta. El Señor ayer me hablaba acerca de estos toques de la trompeta, porque estamos hablando de que todo lo que el Señor ha escrito se ha cumplido. Estamos hablando de que cuando hay un toque de trompeta de parte de Dios, es porque se va a cumplir la palabra que Él dijo tras ese mandato o esa profecía. Cuando nosotros vemos cómo es destruida esta nación, cuando nosotros comprobamos que estas naciones fueron destruidas muchas veces por mano directamente de Dios, muchas otras veces por mano de algún hombre que Él levantó, pero en su mayoría, si analizamos la escritura, ha sido por mano de Dios. En este toque de trompeta nosotros, no es para que vivamos, mucha gente dice, no hablen de Apocalipsis porque nada más andan atemorizando a la gente. No es que se ande atemorizando a la gente. Hoy en día, tras los terremotos que hemos tenido por todo el mundo, ya se hizo un estudio sismológico que avisa previamente lo que va a suceder, ¿verdad? De hecho, desde aquí en nuestro país, desde que tuvimos este último terremoto que fue tremendo en nuestro país, que nos dio la oportunidad de conocer a gente muy bonita, gente muy hermosa. Dios a mí me dio la oportunidad de servir en muchas brigadas desde ese terremoto, y conocí a mucha gente. De hecho, algunas de las que están conectadas aquí, como Anita Giles, fue una persona con la que Dios me permitió colaborar ayudando en su zona, ¿verdad?, de desastre. Y bueno, me salió un poquito, pero bueno, a veces dentro de todas las cosas malas hay cosas buenas. Hoy por hoy, después de tantos años, seguimos teniendo comunicación con muchas de esas personas que Dios nos permitió conocernos tras ese desastre y hacernos amigos. Y hasta hoy hubo un lazo, gracias a Dios, que nos ha unido. Yo doy gracias a Dios, porque tras un desastre siempre viene algo bueno. Dice que a los que aman a Dios y esperan en Dios, todas las cosas obran para bien. Y bueno, nos hizo conocernos. Entonces,
tras esos sucesos hay un estudio que hace que nos anuncie previamente que va a venir un temblor, ¿verdad? Y lo que hace es prepararnos pues para que cuando suene la alarma, digamos, suene esa trompeta, suene ese sonido, ¿verdad? De que viene un temblor, nosotros salgamos y lo hagamos para salvar nuestra vida. Esto sucede con la palabra de Dios. En Apocalipsis es como si nos estuviera hablando de que algo va a suceder. Pero también la palabra de Dios nos previene de cómo podemos nosotros evitar estar en esa situación. Recordemos que Dios siempre ha dicho: sálganse de ella, pueblo mío, si no quieren participar de sus plagas. ¿Sí recuerdan, verdad, que leímos eso? Lo leímos en Apocalipsis 18:4. Dice: salgan de ella, pueblo mío, salgan de Babilonia. En Apocalipsis, Babilonia se refiere a todo el mundo, toda esa gente que tiene esa característica, ya lo habíamos visto, toda esa característica de gente que está en orgullo, en soberbia contra Dios, de toda esa gente que dice no hay Dios, de toda esa gente que se ha burlado, de toda esa gente que dice no va a suceder. Siempre han estado hablando de que va a pasar algo y no pasa. Gente que burlonamente dice que todo lo que la Biblia dice que Dios ha puesto como protección para nosotros no es malo, y empiezan a llamarle hoy a lo malo bueno y a lo bueno malo. Toda esa característica que es rebeldía, que desde los cielos ha mostrado Dios que la rebeldía, el orgullo y la soberbia no lo tolera y lo castiga. Satanás fue el primero en hacerlo, fue arrojado de los cielos. Hoy en día también Dios dice que sucederá lo mismo con toda esa gente que no quiera reconocer que Él es Dios y que no quiera reconocer que Él tiene el derecho de gobernar y de decir qué es lo que quiere para su creación. Sí va a suceder. Y lo que Isaías nos está diciendo es que así a ese toque de trompeta Egipto caerá. Así también en Apocalipsis dice que al toque de las trompetas de los ángeles también sucederán todas estas cosas. No tememos. Nosotros, a los que Dios nos ha dado la oportunidad de conocer, hoy ya no vivimos con ese temor de lo que sucederá. Al contrario, nos alegra porque viene una liberación. Nos entristece ver que va a haber mucha gente que va a ser destruida. Sí nos entristece. ¿Sabes por qué? Porque ya sucedió en el diluvio. Cuando Dios le habló a Moisés acerca de que predicara y construyera un arca, la gente no creyó. Hoy en día estamos en un tiempo similar. Dios nos dice: construye un arca para salvarte y predica. ¿Y cuál es esa arca? Dice: esa relación que tendremos nosotros, esa intimidad que vamos a tener tú y yo. Esa arca es ahora un arca que Dios va a hacer para protegernos en el arrebatamiento. Sí existe, sí va a suceder. Dios se llevará a su pueblo en el arrebatamiento para que no pase por esa gran tribulación de la que está hablando en Apocalipsis, para que no pase por todo esto que va a suceder tras el toque de las trompetas. Y esa será nuestra arca, no hecha por manos de hombres, sino por las manos directas de nuestro Creador. Pero lo que sucedió allá en aquel tiempo es una muestra, un ejemplo de que va a suceder. Entonces hoy en día nosotros lo que estamos haciendo es esto: predicar. La parte que a nosotros nos toca es esta, es anunciar. Es lo que estaba haciendo aquí el profeta Isaías, anunciando esas buenas noticias para quienes están esperando en Dios y creen en Dios, de que pronto todo esto que aflige a la humanidad va a desaparecer, pero que mientras llegue ese tiempo nos mantengamos nosotros haciendo lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Hablando de Él, viviendo conforme a lo que Él dice que es bueno para nosotros y para nuestro prójimo, ¿verdad? Amándonos unos a otros, viéndolos unos por los otros, porque dice, a mí sí de alguna manera lo que me da temor es cuando dice que su hermano entregará a su hermano. En estos últimos días, porque el amor se enfriaría de la mayor parte, no solo de la humanidad, del término general de la gente que no conoce a Dios, porque vemos cómo viven afuera la gente que no tiene temor de Dios, no
No le tiembla la mano para quitarle la vida a su semejante o de hacer maldades contra su semejante. Pero también dentro del pueblo de Dios sucede eso. Eso sí me da tristeza. Y por eso el Señor nos está enseñando en estos estudios de la Biblia que tengamos cuidado de deshonrar su promesa, de deshonrar su palabra, que tengamos cuidado de no obedecerlo, porque recordemos que Él empieza por su casa. Él empieza por su propio pueblo a hacer correcciones. En el capítulo 106 que yo les mencionaba, 105 de Salmos, el salmista está hablando acerca de cómo a su mismo pueblo, que se levanta contra el mismo pueblo, Dios lo disciplina. Ahí habla de Datán y Abirán, de unos hombres que se levantaron queriendo ellos ser los líderes, cuando Dios había puesto como líderes a Moisés y Aarón para dirigir al pueblo, y ellos decían, no, lo vamos a hacer nosotros. Dios hizo que la tierra se abriera, se tragara a toda esa comunidad de personas que se rebelaron, y otros fueron devorados por fuego. Y esto no es para que tengamos y digamos, es que de repente la gente dice, es que Dios es un Dios agresivo, ¿no? Muchas cosas que se han escuchado. Y yo lo que hoy le digo a estas personas es que no lo conocen. No saben que todos esos tipos de actos que la Biblia ha registrado acerca de cuando Dios disciplina a las naciones es por justicia. Hoy nosotros vemos que la justicia está puesta para corregir, para darle seguridad al país, para darle seguridad a la gente. Es lo que vemos. ¿Y qué hacen? Apresar a las personas, meterlas en un lugar donde ya no le hagan daño a la sociedad. Es justicia. Dios no es la excepción en traer justicia, y por eso lo hace. Entonces, para algunos son buenas noticias. Yo quiero pensar que para todos los que estamos acercándonos al Señor y queriendo saber más de Él mediante estudiar su palabra y buscarlo en oración, son buenas noticias. Que muy pronto todo lo que hoy aflige, preocupa, dejará de ser. Porque dice Isaías que la enfermedad ya no va a existir, la muerte ya no existirá. El dolor y las lágrimas, los lamentos ya no existirán. Son buenas noticias. Dice, estaremos bajo el gobierno de Jesucristo, que ya vimos qué clase de gobernante es. La justicia morará. Son buenas noticias para todo aquel que quiera decirle sí al Señor. Para todo aquel que le diga, sí Señor, te reconozco como mi gobernante, sí reconozco que tú eres Dios, y sí me voy a sujetar a lo que tú dices que se tiene que hacer, o dejar de hacer lo que tú dices que también debemos dejar de hacer o evitar. Son buenas noticias. Son malas noticias para pues todos aquellos que no se quieran sujetar a las normas de Dios, porque a Él le corresponde por derecho, pues es Dios, es el creador, de dictar sentencias y ejecutarlas, ¿verdad? Pero bueno, quise hablar acerca de este libro de Apocalipsis porque este versículo del capítulo 18, el versículo 3, nos llevó a recordar los toques de las trompetas. Cuando se escucha el toque de la trompeta, es porque viene nuestra salvación. Pero Dios no nos permitirá pasar por ese tipo de situaciones. Estas características del capítulo 8, que habla acerca de Apocalipsis, del toque de las trompetas y las características, es como cuando se le estaba anunciando a Egipto las plagas. Cada plaga le era anunciada y él no creía, y bueno, sucedió. Entonces así sucederá en un futuro. Lo que Dios quiere que nosotros nos llevemos con este estudio de hoy es que reconozcamos que Él es Dios, que reconozcamos que su palabra se cumple, que recordemos que Dios siempre ha recibido de parte de todos aquellos que lo oprimen reconocimiento, no solamente de palabra diciendo sí, Él es Dios, como aquellos hechiceros en Egipto le dice a Faraón, muchas plagas las duplicamos, pero los piojos no pudimos. ¿Por qué esta no? Porque es dedo de Dios. Porque se reconoce cuando es una
fuerza superior a lo que ellos dicen que tienen, y hace que se le den obsequios a sus hijos, ¿verdad? Dios siempre busca el cuidado de su pueblo, desde ahora. Quienes les oprimen al rato terminan reconociendo que Dios está con nosotros y se unen a nosotros para beneficiarse y reconocen que es Dios, independientemente de que le den tributos, ¿no? Como se habla aquí, de que les darán riquezas para recompensar todo lo que les hicieron. Lo importante es que reconozcan que Él es Dios, y es lo que nosotros vamos a tratar de hacer día tras día. Hablemosle a toda la gente de quién es Dios y de que pueden salvar su vida, no solamente esta temporal, ahora. Todos vamos a morir, pero nos da protección. Dentro de todas estas situaciones, Dios nos libra. Hemos visto cómo Dios nos ha librado de la muerte a muchos. Yo tengo muchas historias que contar. En una ocasión, en una situación, un hombre tenía una pistola amenazando. Disparó contra mí, pero la bala cayó literalmente en la mesa frente a mí y no me vio. En otra ocasión fui arrollada por un auto donde debía haber quedado muerta en el año 2000, y Dios me levantó. Todos recordemos cómo Dios nos ha sacado, a veces no a todos, de situaciones de pérdida de la vida físicamente, de enfermedades, de situaciones financieras, de problemas emocionales, laborales, con la familia, con nuestros hijos. Cómo Dios nos ha dado salida a todas esas situaciones. Y es por eso que decimos que Dios nos sustenta desde ahora y nos prepara para ese futuro donde todo esto que hoy nos aflige, por lo que vemos, incluso la misma muerte, ya no será. Y eso es lo que le vamos a decir a toda la gente, que conozcan a Dios, que vengan y se suban al arca, que vengan y forman parte de ese pueblo que será salvado, que vengan, que Dios quiere salvar su vida, que Dios quiere lo mejor para ellos, que conozcan realmente al Dios de las Escrituras y que no le teman, sino que se sientan seguros en que es un Dios poderoso que puede protegernos de todo y sin la ayuda de otro ser humano, por su misma mano nos puede sustentar. Que el Señor hoy nos dé la oportunidad de reconocerlo, que cada uno de todos aquellos que aún no lo conocen puedan decir con su mano en el corazón: Señor Jesús, te reconozco como mi Salvador, como mi Redentor. Hoy yo renuncio al tipo de vida que llevabas sin conocerte, o que de oídas había escuchado de ti, pero que no sabía bien de ti. Y hoy que tú me estás permitiendo conocer qué clase de Dios eres y que eres el único Dios, y que Jesucristo vino y murió y pagó todo lo que tenía que ser pagado para salvar mi alma, que está Él a tu diestra porque tras haber muerto resucitó al tercer día y me ha mostrado qué clase de gobernante es. Yo quiero vivir bajo esa cobertura. Yo quiero entrar. Hoy, Señor, yo quiero entrar en ese remanso de paz y quiero formar parte de ese pequeño rebaño que tú estás hoy juntando para vida eterna. Hoy, Señor, yo renuncio a lo que era antes sin conocer de ti y empiezo a caminar contigo. Hoy yo confío que tras esta oración de fe, de reconocer mi condición ante ti y reconocer que necesito de ti, soy una nueva criatura. Soy amado y soy bendecido por ti. Y eso es gracias a Jesús. Y eso es gracias a tu palabra que me hace conocerte. Y yo quiero hoy caminar contigo de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y los que ya estamos dentro de... esforcémonos por renovar cada día nuestros votos con el Señor. Elijamos al Señor cada día, cada día. Que el Señor bendiga sus vidas hoy. Que el Señor les dé sabiduría para hacer todo lo que tengan que hacer, que guíe sus pasos, que les esté recordando constantemente que nosotros vivimos para honrarlo desde el punto en el que estamos, con todo lo que hacemos. Desde el punto en el que estamos, desde lo que Dios nos permite ser y hacer,
Desde ahí podemos honrarlo y glorificarlo, amándolo a Él y amando y sirviendo a nuestro prójimo. Si Dios quiere, nos vemos mañana para el estudio de mujeres, 6 de la mañana, puede estar quien quiera estar, pero es un poquito más enfocado a nosotras, para ver que el Señor nos va a hablar y hacia dónde nos sigue llevando, ¿verdad? Reconociendo que Él nos ama, que Él nos creó y Él sabe que es lo mejor para todos y cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, que vuelva su rostro hermoso hacia ustedes y que les dé paz y que les dé sabiduría. TikTok, nos vemos, quien guste mañana, 6 de la mañana. Y para continuar con Isaías el sábado, para cerrar semanita de estudio bíblico. Bye, bye.